en Primera a Corintios. Primera a Corintios. Cuando encuentran Primera a Corintios, digan un amén. Busquen el capítulo 2 ahora. Encontraron el capítulo 2. Ahora vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leer todo este capítulo de este maravilloso palabra de Dios en Primera a Corintios, capítulo 2, versículo 1 hasta el 15. Voy a leer el 1, ustedes el 2 y todos vamos a terminar en el 15. Quiero que así con el mismo ánimo que comenzamos, así vamos a terminar. No se vayan a apagar a la mitad de camino. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todos el 15. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Palabra de Dios, tome su asiento. Vamos a dejar el versículo 16 más adelante. Antes de entrar en nuestra devoción de esta noche, mis amados hermanos, vamos a repasar nuestra base doctrinal número 1. Eso es nuestro tema que estamos llevando a cabo, la doctrina. Y esta es nuestra semana número 11, la doctrina. Vamos a comenzar aquí primero y luego los hermanos aquí también van a pasar su examen. Base doctrinal número 1. ¿Cuál es, hermanos? Wow, nomás los dos aquí enfrente y los de atrás. ¿Estuvimos la semana pasada, sí o no? Wow. Ahora vamos a ver acá. Ahora los hermanos acá. ¿Cuál es nuestra doctrina número 1, hermano? Wow, aquí sí son poquitos, pero sí suenan bien. ¿Qué está pasando? Creemos que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo.
Esa es nuestra base doctrinal número uno. Número uno. Eso es donde estamos. La semana pasada aprendimos sobre 2 evidencias que muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí a este lado, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál? Y el número 2, ¿cuál es? La evidencia externa. Son 2 evidencias. Los que no aprendieron es la evidencia interna y la evidencia externa. Son 2 evidencias que muestran que la palabra de Dios es verdadera. Son 2, ¿verdad? Y eso es lo que hemos aprendido la semana pasada. No solo eso, por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay más. Creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Dios vivo por la forma que llegó hasta nosotros. Por la forma que llegó hasta nosotros. Dios usó 3 métodos maravillosos al formar el más bendito de todos los libros, la Biblia. ¿Cuántos métodos? Wow, la hermana María estaba poniendo atención. 3 métodos. Así como Él llegó, como Él hizo llegar la Biblia hacia nosotros. Y eso es donde vamos a estar hablando. Estas 3 herramientas de la Trinidad son: 1, revelación. 1 es revelación. La número 2 es la inspiración. El número 3 es la iluminación. Son 3. Ahora les toca a ustedes. ¿Cuáles son los 3, hermanos? Ese es las 3 formas que usó Dios como obtuvimos la Biblia. Esos son 3. Y esos son los 3 que vamos a estar hablando por 3 semanas. Ahora bien, Hebreos 1, capítulo 1. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 1. Dejamos un marcador aquí. Vayamos en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 en su versículo 1 al 4. ¿Ya están allí? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 en su versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Escuchen esto, hermanos. En el versículo 1 de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La palabra de Dios en los tiempos antiguos, Él trajo su palabra por medio de sus profetas. Y en nuestro tiempo, según el versículo 2, Él nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. Ahora bien, ¿aún el Hijo todavía está hablando, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que Cristo todavía está hablando? Amén. Cristo aún está hablando. ¿Pero cómo?
Hay algunos que dicen que escuchan la voz de Dios en el aire o en una forma diferente, pero nosotros creemos que Él aún habla por medio de su palabra. Esa es la forma que Él habla. Pero he aquí, nuestra conclusión. Ya pasó la hora tan rápido, ya llevamos 15 minutos. 1 Corintios capítulo 2, regresamos allí donde estuvimos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Escuchan estas maravillosas palabras de Dios, hermanos, como parte de nuestra conclusión. Cristo aún está hablando en estos tiempos a través de su palabra. Pero en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locuras. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es muy importante esto. El hombre natural, ¿cuál es el hombre natural para nosotros? El hombre natural es el hombre que no ha aceptado a Cristo. El que no tiene a Dios en su corazón. El hombre natural es el que vemos sin Dios, sin esperanza, sin nada. Y aquí lo más importante. Para él, las cosas de Dios, la palabra de Cristo, el mensaje del Evangelio es locura. Es locura. Estaba hablando con los jóvenes en nuestra devoción y les estaba diciendo que los de allí afuera te van a llamar que eres un tonto por seguir un evangelio. Los de allí afuera van a burlarse de ti porque eres cristiano. Pero realmente no lo eres. El que es un tonto es el que no sabe la palabra de Dios. Por eso aquí dice que el hombre natural no puede percibir la palabra de Dios. El hombre natural es aquel que no tiene a Cristo, el Espíritu Santo, morando en él. Y es imposible que él puede entender el mensaje. Seguimos. En cambio, el 15, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tenemos, hermanos? Escuchen esto. Que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Él sabe qué es bueno y qué es malo. Él sabe cuando está fallando. Él conoce cada paso que da. ¿Por qué? No lo digo yo. Porque Él tiene la mente de Cristo. Espera un momento. Él tiene la palabra de Cristo. Él tiene los conocimientos que Cristo ha dejado. ¿Realmente lo tenemos, hermanos? ¿Está eso en nuestra mente? Pero hay veces nosotros, aunque realmente hemos nacido de nuevo, aún somos todavía carnal. Hay veces todavía no andamos en lo espiritual. Hay veces todavía andamos en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Pablo continúa en el capítulo 3.
en el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Wow. Esto va más profundo. Cuando deberíamos tener ya la mente de Cristo, los conocimientos que Cristo da, pero aún todavía nos comportamos como ¿qué? Niños espirituales, carnales. Es importante, hermanos míos, en nuestra conclusión hoy, que meditemos. Los que son de Cristo tienen la mente de Cristo y pueden percibir qué es bueno y qué es malo. Y los que no son de Cristo, esto es locura para él. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque ella, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra del Dios vivo. Por eso esta es nuestra doctrina fundamental, nuestra base doctrinal es la Biblia. Número 1, palabra de Dios.